En esta breve pero intensa historia recorreremos los eventos y máquinas que colaboraron con el nacimiento de la IBM PC a finales de 1981, considerando a este el punto de partida de la computación contemporánea más acorde a lo que hoy conocemos. Mientras que la informática es el área de estudio de datos, la computación es la que ha favorecido estos estudios. Lo que el ser humano buscó desde siempre fue simplificar y automatizar tareas, y en un principio lo más inmediato era simplificar cálculos. Nacieron ahí los primeros dispositivos de cálculo, que más tarde se convertirían en máquinas capaces de realizar todo tipo de tareas. Esta es una breve historia de la computación. Los primeros equipos destinados a calcular fueron mecánicos y pertenecen a una etapa en la que la electricidad aún estaba por crearse. Nuestra primera máquina es un calculador íntegramente mecánico y fue ideado en Babilonia alrededor del año 500 a.C. Este dispositivo, llamado ábaco, consistía de un sistema de barras y poleas con las cuales se podían efectuar diferentes tipos de cálculos aritméticos. Fue importante debido a que se trató de uno de los artilugios más utilizados en su época para calcular. Hubo que esperar hasta 1642 para que el matemático y filósofo francés Blaise Pascal, con 19 años, construya la primera máquina sumadora del mundo. Esta máquina se consideraba mecánica y utilizaba un engranaje de ruedas dentadas como contadores. Aunque fuera una innovación para su época, solo se construyeron algunas máquinas, ya que la muerte encontró a Pascal a los 39 años. La bautizó la Pascalina. En 1834, el científico e inventor inglés Charles Babbage realizó los esquemas de un dispositivo mecánico, el cual llamó la máquina analítica. Se trataba en realidad de la primera computadora de propósito general. Esta máquina era programada por una serie de tarjetas perforadas que contenían datos o instrucciones, las cuales pasaban a través de un dispositivo de lectura, eran almacenados en una memoria y los resultados eran reproducidos por unos moldes. Esta máquina superaba por mucho la tecnología de su tiempo, por lo que nunca pudo terminarse un modelo real. No fue hasta 2005 que logró recrearse tal cual los planos de Babbage. Y funcionó. Su compañera de trabajo, la condesa Lovelace, mejor conocida como Ada Lovelace, entendió la teoría de la máquina de Babbage, creando un programa que de construirla podría hacerla funcionar. Si bien esto no pudo probarse en esa época, Ada había creado lo que podría considerarse el primer programa de la historia, convirtiéndose así en la primera programadora. Unos años más tarde, el mundo vería lo que muchos consideran la primera computadora electromecánica del mundo. Aunque solo utilizaba electricidad, no había ninguna parte de electrónica en sí. Su creador fue Hermann Hollerith, y fue el primero en aplicar lo que hoy se conoce como la palabra informática, es decir, el primero en lograr el tratamiento automático de la información. Hollerith observó que la mayor parte de las preguntas contenidas en los censos se podrían contestar con un sí o con un no, por lo que ideó una tarjeta perforada en una cartulina en la que, según estuviera perforada o no en determinadas posiciones, se contestaba a este tipo de preguntas perfectamente. La tarjeta tenía 80 columnas. El gobierno de los Estados Unidos eligió la llamada máquina tabuladora de Hollerith, considerada por algunos como la primera computadora comercial del mundo, para elaborar el censo de 1890. Se tardaron solo 3 años en perforar unas 56 millones de tarjetas. Esto permitió que el censo de este país se realizara de una manera más fácil. Hollerith patentó su máquina en 1889. Un año después, incluyó la operación de sumar con el fin de utilizarla en la contabilidad de los ferrocarriles centrales de New York. En 1896, Hollerith funda la empresa Tabulating Machine Company, con el fin de explotar comercialmente su invento. Finalmente, en 1911, dicha compañía se fusiona con otras 3 para crear la Computer Tabulation Recording Corporation,
que el 14 de febrero de 1924 cambiaría su nombre a International Business Machine, más conocida como IBM. Aunque los conceptos de lo que podría ser una computadora ya estaban propuestos, aún faltaba mucho camino. La historia cambia drásticamente cuando Sir Ambrose Fleming en 1904 crea la válvula de vacío, invento que revoluciona la electrónica de la época y que permite 2 años más tarde que Lee de Forest cree el triodo, un componente capaz de conmutar. Esto hizo que la electrónica de la época comenzara a cambiar y con ella la computación. La guerra trajo al campo informático a muchas personas. La nueva electrónica, sumada a la necesidad de automatizar y descifrar datos, era crucial para el contexto que se vivía. En los años 40 comienzan a resonar muchos conceptos como informática, algoritmo e incluso inteligencia artificial. Aparece en ese momento un matemático que se convertiría en un eslabón fundamental de la historia de la computación, Alan Turing. Cuando Alan fue reclutado, no estuvo solo. Un equipo de matemáticos y expertos en una computación que recién empezaba son encargados de fabricar una computadora que ayudaría a descifrar los códigos Enigma, creados por una máquina alemana que llevaba el mismo nombre. Nace ahí la máquina de Turing. El matemático innovó también con varios escritos dedicados a esta máquina y a la informática en general de la época, escribiendo así la prueba de Turing, un criterio que buscaba distinguir la respuesta de una máquina de la de un ser humano. La invención de esta máquina ayudó en gran parte a ganar la guerra y acompañar a mucha de la tecnología que surgía fruto de la misma. Continuaremos este viaje en el próximo video, no te lo pierdas.